Sean todos bienvenidos a este encuentro en torno a nuestro proceso de formación a través de nuestros encuentros de online. Y para el día de hoy, para el encuentro de hoy, vamos a continuar en ese desarrollo de lo que es la celebración eucarística. Y hoy vamos a hablar particularmente de lo que es y lo que significa la liturgia de la palabra. ¿Ok? Aquí les comparto en esta primera imagen eh, un, eh, un ambón, que es el lugar propio de la palabra, de la proclamación de la palabra de Dios. Entonces vemos aquí este ambón, que es, podríamos decir es muy solemne o es grande, ¿no? Y pues normalmente es también como el espíritu de lo que significa el ambón, como la mesa de la palabra, así como tenemos la mesa de la Eucaristía, tenemos aquí la mesa de la palabra. Entonces, vamos a ver durante la presentación también otras imágenes de lo que es un ambón en la liturgia de la palabra o en las iglesias. Entonces, vamos a hacer un rápido recorderis. La celebración eucarística. Entonces, como lo decíamos en la reunión pasada, entonces la celebración eucarística pues tiene estos elementos principales o estos momentos principales, ritos iniciales, la liturgia de la palabra, que es lo que vamos a mirar en el día de hoy. Vamos a mirar la liturgia eucarística, el rito de la comunión y el rito de despedida. Entonces, en estos 5 elementos, estos son los 5 momentos principales de la celebración eucarística, ¿no? Los analizamos en el encuentro pasado y hoy vamos a detenernos en la liturgia de la palabra. Del encuentro pasado, quiero rápidamente hacer como un recorderis muy sencillo. Entonces, los ritos iniciales. La finalidad, el objetivo de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyan comunidad y se dispongan a escuchar la palabra de Dios y a celebrar devotamente la Eucaristía. Entonces, los ritos iniciales tienen esa finalidad, que la asamblea se constituye en comunidad, ¿no? Y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios y a celebrar devotamente la Eucaristía. Rápidamente, entonces, ¿qué consta? ¿De qué constan los ritos iniciales? Un canto de entrada, una invocación inicial, el saludo litúrgico, el momento penitencial o el acto penitencial, el himno de gloria y la oración colecta. Esos son los elementos que hacen parte de los ritos iniciales, ¿no? Entonces, desde el canto de entrada hasta la oración colecta. La oración colecta es cuando el sacerdote dice, oremos, allá después del himno de gloria. De estos elementos, de estos ritos iniciales, yo quiero hacer como, bueno, aquí tenemos como los lugares principales de la celebración en lo que concierne al presbiterio. Entonces aquí está el altar, como lo vemos es la mesa central, aquí está el tabernáculo o el sagrario, aquí está la sede donde se sienta el presidente de la celebración y aquí está el ambón o el lugar de la palabra. ¿Ok? De esos momentos que tenemos aquí, de los ritos iniciales, yo quiero subrayar el momento penitencial. ¿En qué sentido? Que hay tres formas de hacer hay tres formas de hacer el acto penitencial. Me preguntaba alguien en un correo electrónico que recibí y me decía, padre, ¿en qué momento son los 3 momentos penitenciales de la misa? No, 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 no. No son 3 momentos penitenciales, es un momento o el acto penitencial y existen 3 formas de hacerlo. Entonces yo quiero que los identifiquemos para que así vamos a mejorar nuestra participación cuando el momento penitencial no sea como lo acostumbramos o como a lo que estamos acostumbrados, pero pues los 3 hacen parte de la liturgia de la Eucaristía. Entonces, la primera forma de hacer el acto penitencial es la invitación presidencial o el presidente de la asamblea hace la invitación a reconocer nuestros pecados, luego se hace el yo pecador, viene la absolución general y luego se canta el Señor ten piedad. La segunda forma, invitación presidencial del sacerdote a reconocer los pecados, hay un diálogo del sacerdote con la asamblea, y entonces ese diálogo está establecido también en la liturgia, ¿no? Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y la asamblea responde, y danos tu salvación. Luego viene la absolución general y el Señor ten piedad.
La tercera forma de hacer el acto penitencial es invitación del presidente de la asamblea, invitación del sacerdote, ¿no? O del presidente, sí, el presidente de la celebración. Y luego vienen los tropos, que los explicamos en la reunión pasada. Entonces es cuando el sacerdote dice, Señor, tú que eres el camino que conduce al Padre, se canta el Señor, ten piedad. Cristo, tú que eres la verdad que renueva el mundo, y se canta el Cristo, ten piedad, y después se hace la absolución general, ¿no? Entonces, estas tres maneras de hacer el acto penitencial, ¿no? Básicamente, después de que se hace cualquiera de estos tres momentos penitenciales, cuando hay gloria, se canta el himno de gloria y luego viene la oración colecta. Básicamente es lo que yo quería como recordarles y que vayamos reconociendo estas tres formas para hacer el acto penitencial. Normalmente estamos acostumbrados a que solamente se hace de esta primera forma, que es con el yo pecador, pero existen las otras dos formas que las podemos ir conociendo más adelante también y aprendiéndolas para familiarizarnos más y poder participar mejor en este momento de la celebración. Muy bien. La liturgia de la palabra. Entonces, la parte principal de la liturgia de la palabra la constituye las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura. Entonces, esto es lo que constituye la parte principal de la liturgia de la palabra. Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, ¿no? Y junto con los cánticos que se intercalan entre ellas. Entonces, pues, el Salmo, el ideal es que el Salmo sea cantado, ¿sí? De pronto no se puede cantar todo el Salmo, entonces pues se puede cantar la aclamación al Salmo, ¿no? O si no, pues se hace como también a veces lo hacemos, que es leído o proclamado y que se hace la aclamación aunque no se cante. Entonces pues es un cántico que se intercala también entre las lecturas. Y también tenemos el aleluya con su versículo, ¿no? Entonces también se canta el aleluya, ¿no? Aquí un dato. La liturgia nos dice que si el aleluya no se canta, se puede omitir, ¿no? Que ahorita, pues, como en estos tiempos que no se está cantando, pues entonces, si no se canta, puede omitirse, porque siempre debe ser cantado. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la parte principal que constituye la liturgia de la palabra, ¿no? Luego viene la homilía, la profesión de la fe y la oración universal u oración de los fieles, la desarrollan y la concluyen. Entonces, la parte principal de la liturgia de la palabra está constituida por las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura y los cánticos que se intercalan entre ellas. La homilía, que antes se llamaba sermón, la homilía, la profesión de fe y la oración universal o la oración de los fieles, la desarrollan y la concluyen. Entonces la homilía desarrolla la liturgia de la palabra. La profesión de fe y la oración universal, entonces también desarrollan y concluyen la liturgia de la palabra. Muy bien. Ahora aquí tenemos otro estilo de ambón y pues vemos cómo está como resaltado, ¿no? Es decir, es el lugar de la palabra, ¿no? Es diferente a un atril o a un simple soporte para un libro. Entonces, el ambón, y vemos aquí los dos cirios que acompañan pues también ahí esa proclamación de la palabra. Muy bien. En las lecturas que la homilía explica, Dios habla a su pueblo. Aquí yo quiero que nosotros podamos ir creciendo en esa conciencia, que en las lecturas proclamadas en la liturgia de la iglesia, Dios habla a su pueblo. De eso no tengamos duda. Y entonces, nosotros a veces seguimos el ordo, que es la organización de las lecturas para la liturgia de la palabra a nivel universal, que es otro elemento de comunión con la iglesia. Y entonces, en las lecturas, Dios habla a su pueblo, Dios nos habla. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado personas que me dicen, Padre,
venía yo en esta circunstancia de mi vida, venía triste o venía en esta circunstancia para la misa, pero mire que la palabra de Dios dijo esto y esto, y yo sentí que Dios me lo estaba diciendo directamente a mí. Entonces, en esas lecturas, Dios habla a su pueblo. Dios habla a su pueblo y le desvela los misterios de la redención y de la salvación. Entonces, Dios habla al pueblo, ¿no? Y revela esos misterios. Dios nos muestra esos misterios de la redención y de la salvación y nos ofrece el alimento espiritual, ¿no? Entonces, a través de las lecturas, Dios nos habla. Dios nos revela los misterios de la salvación, de la redención por el género humano y nos ofrece alimento espiritual. Entonces, por eso hablamos de la mesa de la palabra y hablamos de la mesa de la Eucaristía, ¿no? Este texto, esto que les estoy leyendo, está tomado de la Instrucción General del Misal Romano en el número 55. Esto está tomado de la Instrucción General del Misal Romano en el número 55. Este link fue uno de los links que les envié al correo electrónico y que lo vamos a poner también en los comentarios al video para que quien desee acercarse a estos textos pues lo pueda hacer, ¿ok? Aquí tenemos otro ambón, otro lugar así como solemne, ¿no? De la proclamación de la palabra de Dios. Muy bien. Cristo mismo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Entonces, en la liturgia de la palabra, como lo decíamos anteriormente, Dios habla a su pueblo. Muy bien, pues Cristo mismo, por su palabra, aquí especialmente el Evangelio, se hace presente en medio de los fieles. Y aquí quiero insistir en algo. Muchas veces yo le he dicho a los fieles, celebramos la liturgia como algo actual, no como algo del pasado. No celebramos nosotros en la liturgia un recuerdo. Celebramos la acción salvadora de Cristo que está en medio de nosotros. No es un recuerdo. No celebramos como algo del pasado. No escuchamos la palabra de Dios como algo del pasado. Escuchamos la palabra como Cristo mismo que está presente en medio de nosotros. Escuchamos la palabra de Dios y es Dios mismo quien nos habla en su palabra hoy a nosotros. El pueblo hace suya esta palabra divina por el silencio y por los cantos. Entonces aquí siempre el ideal es que busquemos nosotros un equilibrio entre la palabra, el silencio y los cantos. A veces el silencio nos cuesta mucho. Y entonces, en otras, pienso yo también en otros aspectos de la celebración. Por ejemplo, a veces en una hora santa, ¿no? Entonces, a veces cuando se hace una hora santa, pues se proclama la palabra de Dios y a veces se piensa que no puede haber silencio. Entonces, como que cantamos y que cantemos algo. Pues yo pienso que la liturgia también nos invita a que podamos tener nosotros momentos de silencio, ¿no? ¿Para qué? Para hacer nuestra esa palabra que el Señor nos revela, ¿no? Y el pueblo se adhiere a esa palabra por la profesión de la fe. Entonces, por eso nosotros tenemos terminada la homilía los domingos, especialmente, o en solemnidades, terminada esa homilía, pues a veces hacemos un momento de silencio y después viene la profesión de la fe, porque pues nos adherimos a esa palabra que Dios nos revela, nos adherimos a la palabra de Cristo por la profesión de la fe, el credo. Muy bien. Aquí tenemos otro tipo de ambón, como es el lugar solemne de la proclamación de la palabra de Dios. El pueblo, nutrido por la palabra, expresa sus súplicas con la oración universal. Entonces, después del credo, normalmente los domingos, viene la oración universal, o también llamada oración de los fieles. Entonces,
El pueblo de Dios, la comunidad, el pueblo de Dios nutrido por la palabra, expresa sus súplicas con la oración universal. Esa oración universal por las necesidades de toda la iglesia y por la salvación de todo el mundo. Entonces, pues, cuando hablamos que es una oración universal, pues es precisamente por eso, porque oramos por toda la iglesia y por la salvación de todo el mundo. Oramos por las necesidades a nivel general, por eso se llama oración universal, ¿no? Es por eso que a veces pues debemos tener un poco de cuidado para manejar esta oración como realmente pues a lo que se nos invita, que es una oración universal, no es una oración particular, sino que es una oración universal. Ahora bien, la liturgia de la palabra tiene cambios dependiendo del tiempo litúrgico o si es domingo u otro día de la semana o una solemnidad, etcétera. Entonces, la liturgia de la palabra no siempre va a guardar como exactamente el mismo esquema, sino que tiene cambios dependiendo del tiempo litúrgico o si es domingo o es una solemnidad, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver aquí un poquito cómo es ese esquema. Entonces, en días entre semana vamos a pensar de lunes a sábado, ¿sí? Entonces, tenemos la primera lectura, el Salmo, después del Salmo se canta el Aleluya, luego viene el Evangelio, y después del Evangelio viene la oración universal o la oración de los fieles. ¿No? Este es como el esquema básico para los días entre semana, ¿ya? Ahora, ¿varía la liturgia de la palabra? Sí. Entonces, por ejemplo, los domingos, primera lectura, Salmo, hay una segunda lectura, y en algunas solemnidades, por ejemplo, la Pascua o Pentecostés, tenemos después de la segunda lectura algo que se llama la secuencia. Entonces la secuencia es como ese himno, como esa poesía que canta ese misterio, por ejemplo, de la resurrección o de Pentecostés. Entonces, la secuencia puede ser cantada y si es leída o proclamada, pues debe ser por una persona diferente a la segunda lectura. ¿Para qué? Para que la asamblea, pues como que identifique esa diferencia, que no es una prolongación de la segunda lectura, no es tampoco la segunda lectura, es otro texto diferente. Entonces, si es un texto distinto, pues se nos pide que sea una persona diferente quien lo proclame. Si es cantado, pues mucho mejor, que es el ideal, ¿no? Después de la secuencia, vendrá la aclamación del aleluya, la aclamación a Cristo, que viene en su palabra, y viene el evangelio. Después del evangelio, viene la homilía, después de la homilía, viene la profesión de fe o el credo, y por último, la oración universal de los fieles. Entonces, es todo el esquema de la liturgia de la palabra. ¿Ok? Personas, después de una misa, me dicen, ay, padre, qué linda la misa. Qué linda la homilía, qué bonita la misa, ¿no? Y entonces yo les digo normalmente a los fieles, había espíritu, porque yo estoy convencido de eso. Si la asamblea no está congregada, si la asamblea no está realmente centrada, ahí no va a haber el espíritu. Entonces normalmente yo les digo hay uno de los videos que tengo en el canal es, todos somos responsables de la celebración eucarística. Entonces a veces la gente piensa que la misa va a ser una celebración bonita, especial, espiritual, y que depende del padre en la homilía. No, todos somos responsables de la celebración eucarística. Cada uno en su ministerio. Cada uno en su condición. Entonces, cada persona que entra a la celebración eucarística es responsable también de la celebración, en el sentido de estar con espíritu de oración, estar con un espíritu de acoger el espíritu de Dios, la palabra, estar en una actitud de realmente una participación activa y consciente, como lo veamos nosotros en la charla pasada. Entonces, en eso, para mí la humildad depende muchísimo de la asamblea. Y entonces, si a mí en la homilía yo veo que la gente se está levantando, que camina, que sale, que entra,
celulares prendidos, cosas por el estilo, pues a mí, no sé, en lo personal me distraigo muchísimo y no siento que pueda conectarme con la asamblea. Entonces, cuando he tenido situaciones así, pues es un poco triste porque pues hay personas que sí están en la Eucaristía y sí quieren acoger un mensaje, pero pues a veces es difícil. Entonces, en eso pues eh, yo les haría la invitación. Todos somos responsables de la celebración eucarística. Yo algún día le decía a una comunidad parroquial, si alguien viene por primera vez a esta parroquia, a esta Eucaristía, si alguien viene por primera vez y escucha celulares, ve la gente distraída, ve la gente jugando, los niños con juguetes, otros niños con cereal y todo el tema, de pronto esa persona va a decir, yo aquí no vuelvo a misa, aquí no hay espíritu. Entonces todos somos responsables de la celebración eucarística. ¿Ok? Entonces que podamos crecer en esa participación. María, muchas gracias. Y también les digo esto, cuando alguien me dice, padre, muy bonita su homilía, yo le digo, le pido una oración por mí, porque no es Dios el que obra. Entonces siempre también pues pido eso, oración por los sacerdotes, para que pues el Señor siempre nos asista. ¿En qué sentido todos somos responsables de la Eucaristía? La primera responsabilidad es mi actitud espiritual. Entonces, cuando yo digo todos somos responsables de la misa, no estoy pensando en primer lugar en que unos son lectores y que otros son ministros de la Eucaristía y que el otro es un ujier y que entonces cada uno tiene que tener una responsabilidad en la misa. No estoy pensando en eso. Eso es como secundario, ¿no? O viene como en un segundo plano. Para mí el primer plano de que todos somos responsables en la Eucaristía es que todos somos responsables de tener la mejor disposición para que haya el espíritu en la celebración eucarística. Entonces, eh, pues vamos a decir, responsabilidad de llegar a tiempo, ¿no? De llegar puntuales, de llegar 5 o 10 minutos antes de que empiece la Eucaristía, ¿no? Es una responsabilidad de poner los teléfonos celulares en silencio o apagarlos o dejarlos en el carro, ¿no? Responsabilidad de no estar comentando cosas durante la misa, responsabilidad de no estar comiendo chicle, responsabilidad de no traer a los niños con juguetes. Alguna vez me pasó en una misa que pues habían unos niños los trajeron con sonajeros, y entonces los niños ahí con sonajeros y todo el tema, y yo decía, bueno, pues ¿cómo predico con este ruido? ¿No? Es decir, porque son cosas que no favorecen el silencio, que no favorecen la espiritualidad de la asamblea, ¿no? Entonces en eso, eh, desafortunadamente, a veces las personas como que no toman el contexto. Entonces, como que la gente, yo un día le pregunté a una asamblea que, pues yo vi que no había el espíritu para la celebración. Yo les dije, discúlpenme, ¿ustedes saben por qué razón vienen hoy a la iglesia? Y entonces yo les, porque yo veo aquí que están en otras cosas. Y si ustedes no tienen claro por qué no vienen, por qué vienen a la iglesia, pues yo pienso que deberían clarificar eso. Entonces, en eso, eh, yo pienso que eh, debemos mirar qué sucede. Y si hay una situación que no está en la celebración, pues yo pienso que si hay ujieres o hay acomodadores, yo pienso que le pueden decir a la persona, discúlpeme, eh, puede hacer eso afuera o, eh, o se le puede dar la indicación que yo vea, ¿no? Entonces en eso, pues, a mí me sorprende ver cómo en alguna parroquia entraban con los niños y los entraban con cereal y con yogur y todo el tema, y mientras la misa, entonces para que el niño no se enfade ni que esté tranquilito, entonces lo tenemos comiendo toda la hora. Entonces eso no está bien de ninguna manera porque pues el niño piensa que está en un parque y pues son situaciones que no pienso que no favorecen la espiritualidad, ¿no? Entonces, en eso, a veces hay personas que durante la celebración están hablando y hablando y hablando y hablando porque realmente no quieren estar en la Eucaristía.
¿no? Entonces en eso, pues, yo he tenido personas fieles que me han dicho, padre, le dije a una familia que si por favor nos dejaban escuchar la misa. Entonces yo le dije, ¿por qué? Mi padre, porque es que estaban ahí en la siguiente banca o atrás mío y hable y hable y hable y toda la misa. Yo me volteé y les dije, por favor, ¿me dejan escuchar la misa? Entonces las personas dicen, no les gusta, pero pues yo también vengo a escuchar la Eucaristía. Si ellos vienen a hablar, pues que hablen afuera. Entonces son circunstancias que yo pienso no podemos dar como una respuesta universal frente a lo que esté sucediendo, ¿no? Eh, en otras circunstancias, pues como que las personas también miran qué es lo que está pasando y de acuerdo a eso, pues toman una decisión en el momento, ¿no? Um, Ujú. entonces en eso, pues sí, yo pienso que nos hace falta como crecer en esa catequesis y yo pienso que quizás hemos fallado en las catequesis de primera comunión, en las catequesis de confirmación, en las catequesis de bautismos. Entonces, como que nos faltaría hacer indicaciones un poquito más concretas para la celebración eucarística, ¿no? Entonces, en eso, pues, yo pienso que cuando ya estamos cumpliendo una labor, digámoslo así, logística dentro de la celebración, yo pienso que pues los grupos o los ministerios pueden ir como conversar esas situaciones para mirar qué decisión se toma. Yo lo que pienso es que no podemos estar temerosos de que no digo las cosas, ¿sí? Yo, como les comparto, yo he tenido situaciones en Eucaristías donde yo no veo un espíritu en la asamblea, yo le digo a la gente, ¿sí? Entonces, en eso, Ujú. desafortunadamente, pues a veces por el respeto a la individualidad, pero yo pienso que si la persona viene a misa, pues la persona, pues como que debe saber que viene a un espacio espiritual, que no es un parque, que no es a charlar, etcétera, etcétera. Y es un también respeto a los otros, ¿no? Entonces, en eso, pues como que son circunstancias que yo pienso que lo importante es que tengamos presente que todos debemos tener una actitud de participación, como lo decíamos en la reunión pasada, una actitud de participar de manera activa y consciente, ¿no? ¿Eso qué implica? Como les decía, disponerme, apagar teléfonos, dejarlos en el carro, etcétera, etcétera, y centrarme en participar. ¿Y participar qué es? Escuchar, analizar, estar atentos. Y entonces en esa medida como que vamos a tener realmente un encuentro con Cristo resucitado, ¿no? Entonces para mí es fundamental el silencio, porque como lo decía ya un aviso en un monasterio benedictino, ¿no? Eh, para orar, en ocasiones, el tema de voy a la iglesia es un tema social. Entonces, como es un tema social, entonces como que estoy en otro contexto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he visto funerales y yo he visto funerales en donde pues las personas llegan y pues uno dice, bueno, como que este funeral no es muy serio. Entonces, entonces, como les digo, a veces es un tema social, ¿no? ¿Qué decir de quinceañeras, ¿no? O matrimonios. Pues las personas a veces van y son personas que de pronto no están llevando, digamos, una vida espiritual profunda, ¿no? Que pues vengo a esta quinceañera y pues hace 2 años que no entro a una iglesia y yo vengo aquí como que es parte de la celebración, pero la persona no está como realmente consciente de que va a participar en una acción litúrgica, ¿no? Entonces, yo pienso que todo eso hace parte también de catequesis y de formación en el camino de la fe, ¿no? Entonces, en eso, pues, sí, a veces hay circunstancias que se presentan, pero eh, yo no lo veo de una manera como tan que yo dijera, no, es que se ve seguido o es que para mí es algo muy molesto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que es algo que debe manejarse a través de la catequesis, ¿no?
Y pues de hecho hay algunas confesiones cristianas en donde pues el domingo pues sacamos el mejor vestido y vamos para la misa y es el día del Señor y como que ese vestirme es como un reflejo de mi fe en lo que celebro, ¿no? Entonces en eso pues yo pienso que nosotros deberíamos tener esa actitud, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece como tan triste eh, ver personas en flip-flops en el templo, que así lo he visto. Señores con flip-flops en la iglesia, y digo, wow, y con shorts, y con franelas de esas aquí, pues como que si vamos a la playa, como que vamos más cubiertos porque el sol nos quema, pero si es en la iglesia, entonces como que, no sé, como que es para la iglesia, entonces pues como que vamos así como salga, ¿no? Y entonces, detrás de eso también a veces hay pensamientos que pues yo no comparto, ¿no? Hay personas que dicen, no, pero ¿qué me preocupo si Dios ve el corazón? Sí, pero si una manera de expresar mi fe es yendo en flip-flops o en ir con guaraches o en guaraches y shorts a la iglesia, pues como que yo pienso que eso es parte de un trabajo que debemos hacer, que cada aspecto de la vida como que nos pide, como que nos pide también una manera de vestir y de ser, ¿no? En el sentido, no es que seamos dos personas diferentes, no, pero vamos a decir, eh, si vamos a la playa, pues yo no voy a ir de traje y corbatín, ¿no? Porque es a la playa, como que, hombre, como que, ¿no? Igual, si voy al templo, pues no voy a ir en pantuflas o en guaraches y shorts. Es como que son los espacios, diferentes espacios que tiene la vida y que así mismo pues, estamos llamados como a vivir de manera adecuada esos espacios. Muy bien. Muchísimas gracias. En la oración universal, oración de los fieles, el pueblo responde en cierto modo a la palabra de Dios recibida en la fe y ejercitando el oficio de su sacerdocio bautismal, ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga de ordinario en las misas con participación del pueblo, de tal manera que se hagan súplicas por las necesidades de la iglesia, por los que gobiernan y por la salvación del mundo, por los que sufren por cualquier dificultad, por toda la humanidad y por la comunidad local. Entonces, este es como el esquema que nos presenta la liturgia de la iglesia y como que en ese orden también que se hagan las preces o cada una de las preces en la oración universal. Entonces, como en ese orden, por las necesidades de la iglesia, que a veces se dice oremos por el Papa, por las necesidades de la iglesia, por los que gobiernan y por la salvación del mundo, por los que sufren, por toda la humanidad y por la comunidad local. A veces, desafortunadamente, esta oración universal se torna en algo como de oraciones particulares pequeñitas, ¿no? Entonces, a veces, ay, que pidamos por tal persona y te rogamos, Señor. Te pedimos por fulano de tal, te rogamos, Señor. Te pedimos por tal persona que está sufriendo, te rogamos, Señor. No, porque no corresponde al espíritu de la oración universal o la oración de los fieles. Entonces, pues la oración universal idealmente pues tiene como estas intenciones y este orden también, ¿no? Entonces, es como la propuesta del esquema de la oración universal. Tenemos aquí otro tipo de ambón como lugar solemne de la proclamación de la palabra. Terminada la oración universal o de los fieles, se concluye la liturgia de la palabra y se da inicio al segundo gran momento de la celebración, la liturgia eucarística. Entonces, con la oración de los fieles se concluye la liturgia de la palabra y luego se pasa a ese otro gran momento de la celebración que es la liturgia eucarística. Entonces, en el próximo encuentro de hoy en 15 días, les enviaremos la invitación también y tendremos el inicio de la reflexión en torno a lo que significa la liturgia eucarística o liturgia de la Eucaristía, pero le llamo propiamente mejor la liturgia eucarística. Muy bien. Entonces, con esta imagen del escudo de la Santa Sede, del Santo Padre, muchísimas gracias.
Dios los bendiga.